Bienvenidos una vez más a NLCast, donde los lunes son menos lunes. ¿Cómo estáis? Espero que todo bien, que os vaya la vida fenomenal. Y hoy tengo a Pedri a mi lado. Muy buenas, chavales. Y a Guille. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Y bueno, como siempre, un repaso de noticias semanal de nuestro superproyecto NLC. ¿Qué nos puedes contar, Pedro? Bueno, podemos decir que estamos en un proyecto de incubación de la universidad, donde nos están ayudando a desarrollar el proyecto. Está orientado a personas que tienen un MVP o un proyecto o un prototipo y quieren lanzarlo ya para el mercado, y nos están ayudando bastante, y traeremos noticias por las redes sociales, así que estar por ahí atentos. Perfecto, muy bien. ¿Y tú, Guille, algo que comentar? Sí, estamos ya oficialmente dentro de un concurso en el cual, si pasamos a última fase, podemos ir a Turquía. Ojo, Puede venirse Oporto 2.0. Cuidado, Interesante, cuidado. interesante. Bueno, y lo más importante de todo, lo más importante de hoy, tenemos aquí a Andrés Cabrera. ¿Qué tal? ¿Cómo Muchas estamos? gracias por venir. Muy bien, gracias por ¿tú la qué tal? invitación. Muy bien, muy encantado. Me parece una ofensa que previamente a mí habléis de Turquía. Yo entro ya aquí caliente a este Si programa. quieres, te metemos dentro del proyecto, ¿sabes? Y así, Vale. dos Claro. por Muy uno. bien. Yo creo que merece la pena. Sí, perfecto. Vale, pues entramos ya en harina. ¿Quién es Andrés Cabrera? ¿A qué se ha dedicado y a qué se dedica? Bueno, una pregunta que puedo estar aquí media hora. Me puedo explayar si queréis. Lo que veas. Tú marcas. Andrés Cabrera, pues ha sido muchas personas. Es también muchas personas, tiene muchas facetas. Creo que me conocéis aquí, sobre todo Juli Punto, por mi faceta más deportiva o más relacionada con el periodismo deportivo. Pero de unos años a esta parte he ido cambiando un poco mi trayectoria, a lo que enfoco mi parte visible, la parte comunicativa. Me he centrado más en un periodismo social, de divulgación histórica en este caso. Y bueno, estoy en también búsqueda de otras formas de comunicar, que creo que siempre va a estar en mi vida de una forma u otra. Y nada, un poco ese es un pequeño resumen, porque ya te digo, si queréis yo me explayo, pero creo que tenemos un tiempo limitado. Sí, sí. Y tenemos Siempre bastantes buscando nuevas preguntitas. metas, nuevos retos. Sí, bueno, ¿Eres viejo inquieto? lo que pasa es que no pongo lo de nuevas metas, nuevos retos, salir de la zona de confort, porque me da como un poco de urticaria. Demasiado poser, ¿no? Sí. Demasiado poser. Pero en realidad sí, vamos a ser sinceros, en realidad sí. Ahí está. Nada, siempre busco eso, un poco... cuando además siempre lo dice Robert, que compañero de podcast durante mucho tiempo, que yo a los 3 años me acabo cansando de las cosas, porque cuando entro a cierta repetición, Cierta si las dinámica. cosas, sí, me acabo aburriendo. Necesito como aprender nuevas facetas, intentar innovar, intentar hacer otras cosillas. Y es verdad que muchas veces, pues a los 3 años me acabo cansando, sobre todo si mis días se vuelven cada vez más monótonos. No sé de dónde me vendrá, quizás tiene un No, análisis a ver, psicológico. Es el refrán, pero poco gusta, lo mucho cansa. Eso, Así de simple. de verdad, este Que tío es muy este sabio. chico es... Hoy ha venido con... hoy estoy fino, es que no te voy a mentir, luego tenemos examen y es que vengo Y tiene con- que el explayarse porcentaje en el examen, El porcentaje claro. de cafeína, glóbulos rojos en mi cuerpo es bastante Sí. alto. Entonces... Pues vale. Bueno, has explicado quién eres, qué has hecho, cómo eres. Entonces, vamos a empezar, pues obviamente, por el inicio, la universidad. Lo que yo te quiero preguntar es, ¿para ti la universidad pasó por ti o tú pasaste por la universidad? ¿Qué aprendiste de ella? Creo que un poco de ambas, pero me voy a explicar un poquillo. Bueno, yo empiezo la carrera en 2010, allí en la Universidad Complutense de Madrid. Y es verdad que entré en periodismo porque eso, me gustaba mucho el fútbol, quería pues darle salida, no estaba muy convencido tampoco de qué carrera hacer, y tuve la suerte de por 1/10 entrar ahí en la Complutense. De hecho quería la Autónoma, pero no me cogieron. La Autónoma, creo que sí era la Autónoma, no me cogieron, no me dio la nota. Y es verdad que entré muy dubitativo, me decepcionó mucho la carrera. En primero era un verdadero peñazo, además no hacíamos nada relacionado con periodismo, propiamente dicho. Además se me quedó como una frase marcada, que en periodismo tenemos como conocimientos oceánicos de 2 dedos de profundidad, y para mí la Complutense era eso, era, vale, no profundizas en absolutamente nada, y aparte la faceta de la comunicación no se potencia en las aulas. Me tuve que empezar a buscar por fuera pues ciertos proyectos, o montar proyectos con compañeros, o empezar a hacer prácticas. Afortunadamente a final de primero, con otros compañeros, entre ellos el citado Robert y otros compañeros con los que he tenido podcast, empezamos una web. Poco a poco dije, mira, la práctica del periodismo sí que me gusta, ya sea prensa escrita, radiofónica, y poco a poco pues fui diciendo, mira, la universidad es un trámite que tengo que ir pasando, si se va quedando por ahí ciertas asignaturas ya las sacaré más adelante. Al final la acabé, la carrera, pero me centré más en las prácticas, en ir a radios locales, en más que nada hacer lo que me gustaba, porque consideraba que en la carrera no hacíamos estas cosas como hacer radio en la propia facultad, no hacía ningún tipo de cosas que me estimulasen, y considero que sí que la carrera pasó por mí porque conocía mucha gente. Es decir, mi crítica no va tanto
Bueno, mi crítica principalmente va a cómo está constituido el periodismo en la Complutense. Además, eran profesores anquilosados que hablaban de conceptos de los 90, previos a la digitalización. Un poco de dinosaurios, ¿no? Sí, pero es que, por ejemplo, asignaturas como documentación, damos documentación no digital, que digo, vale, Claro. pues muy bien. Hostia. Claro. Me acuerdo de otra asignatura que era maquetación, no maquetábamos digitalmente. Nos puso un DIN A3, recuerdo, creo que era un DIN A3 o yo qué sé, un DIN A5. El DIN A5 es el más grande, ¿no? Sí. Pues DIN A5. Debe ser. Es que Creo que sí, vamos, ¿no? me lío, no sé si... Yo creo que es al revés. No, que el es- DIN A3 es más claro, grande que el DIN A3 A4. es más grande que el eso A4. sí. Pues un DIN Son A3. proporcionales, eso seguro. Sí, eso es verdad, eso es correcto. Nada, pues un DIN A3 ahí como maquetando con escuadra y cartabón y digo, hostias, había como cosas que no terminé de entender y que digo, ¿qué función práctica va a tener esto para mí? Y este conocimiento va a ser un conocimiento que voy a olvidar. Entonces sí que tenía esa crítica por ese lado, pero precisamente, como era tan mala la carrera, empezamos a juntarnos gente con inquietudes, con ganas de hacer periodismo, ya fuera, pues en este caso, deportivo, porque era lo que estaba enfocado, y empezamos a buscar radios locales y los fines de semana al final me pasaba en una radio. Sin cobrar. Ahora lo miro con retrospectiva y digo, bueno, si no cobras en un proyecto mío, adelante, pero había gente que se enriquecía. No, pero lo hacías Sí, por sí, pasión, es claro. lo que hemos hablado en muchos otros podcasts, que lo bonito empieza cuando tienes una pasión por algo, lo quieres hacer y dices, bueno, si no cobro un duro, que tenga ese sentimiento de Que te autorización. dé experiencia, Sí. ¿no? A ver, esa parte la tenía, pero es verdad que si están metiendo publicidad, si Sí, hay gente esa parte enriqueciéndose. cuando ya se complica. Ahora, por ejemplo, lo miro con retrospectiva y digo, bueno, Claro. esas prácticas las podía haber hecho aquí en algún tipo de proyecto universitario, juntándome con compañeros, que de hecho acabé haciendo más ese tipo de cosas, que ahí sí se hace esa parte de pasión, no pasa nada porque no venga remunerada, no haya una remuneración detrás. Pero si estás haciendo a un empresario que se está Sí, enriqueciendo sí. con tus supuestas prácticas o tu supuesto aprendizaje, es una persona que se está aprovechando de ese Sí. aprendizaje. ¿Tú te consideras autodidacta? No, creo que nadie es autodidacta. Hay gente que tiene más facilidad para hacerlo por su cuenta, para intentar montar proyectos por su cuenta, pero nunca eres autodidacta. Mismamente la forma en la que nos estamos expresando, la forma que estamos hablando, ¿Le has aprendido de alguien? la has aprendido de alguien. Te has fijado en alguien. Hay muchísimas cosas. Para mí, las personas que se dicen hechas a sí mismas es una verdadera falacia, pero también ser autodidacta, lo que pasa es que hay gente que tiene más capacidad que otra para intentar hacer por su cuenta proyectos, pero no considero que sea autodidacta porque he necesitado aprender mucho, todavía tengo mucho que aprender de otras personas, no de mí mismo, porque si solo me centro en lo que he hecho yo, no voy a aprender. No No voy a evolucionas. aprender de mis errores. Eso es. Sí, 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 tal Efectivamente, cual. Muy bonito. Muy Vale, sabio. entonces nos has comentado que empezaste a hacer proyectos y tal, y comenzaste en Campeones. ¿Cómo fue esa etapa? Bueno, Campeones fue un proyecto que empezó. Bueno, empezamos a proyectarlo en 2014, pero empiezan las emisiones en 2015. Previamente, junto a Juan y a Guille y otros compañeros de la revista Kaiser, que ya teníamos una revista que salía mensualmente, en formato digital, quisimos probar a hacer algo en YouTube. Es verdad que de primeras era muy televisivo, empezamos a grabarnos por nuestra cuenta antes de Campeones. Estoy dando antecedentes a Campeones. De hecho, en la casa de Juan, recuerdo, no teníamos ni trípode, que aquí tenéis, poníamos una pila de libros y encima de la pila de libros la clásica, cámara. la O clásica. sea, era algo deleznable. Sí. Menos mal que esos vídeos ya no están en YouTube, no se pueden ver. Pero mucha honra, mucha Sí. honra, ¿eh? Además, hacíamos un cambio de cámara, pues jugamos a dos cámaras, pero que te asustabas porque era de repente un primerísimo plano, cambiabas de una cámara a otra, de repente una persona ahí. ¿Qué ha pasado aquí? Y nada, esas primeras probaturas nos sirvieron para aprender de los errores, para entender cómo era la red social, cómo era YouTube, que no podíamos subir contenido. Ahí empezamos a subir vídeos que no teníamos los derechos, goles y demás. Y dijimos, vamos a hacer como un proyecto en el cual no nos quiten los vídeos, no necesitemos robar contenido, y sin el entrecomillado, robar contenido. Entonces vamos a intentar bajar ideas, y justo nos enteramos que abrió una productora digital y les mandamos el proyecto. Ellos ponían la parte técnica, la parte de realización, postproducción y nosotros tanto guionización como presentación de contenidos. La verdad que fue bastante bien, en menos de un año ya habíamos superado los 200.000 seguidores, fue un crecimiento meteórico, también porque en habla hispana creo que no había nadie en aquel momento hablando de fútbol de una forma más profesionalizada. Había gente que se grababa desde casa, pero como que creo que fuimos de los primeros en profesionalizar un Sí, poquito. sí, sí. Parecía que estabas viendo la tele contado de otra manera. O sea, a mí me recordaba mogollón al día después. ¿Cómo lo hacíais? Porque era Gran día después. de una manera muy lúdica, que te divertías a la vez que aprendías, porque a los que nos apasiona el fútbol te da lo mismo que sea un Ecuador-Qatar, que sea la final de la Champions. O sea, vas a ver todo, Sí, sí. todo. Y lo Díselo a contabais Maldini. muy bien, tío. Lo contabais que daba gusto oíros, daba gusto ver cada episodio, las 4 chorradillas del fútbol de los 80, todo eso, vamos, los Draw My Life que hacíais era,
Es que me acuerdo, yo con 12 años viéndolo en el móvil y era... Está era una emocionando, pasada, se era está una pasada. emocionando. Tío, me hace La sentir fibra mayor esencial. porque dice con 12 años que para mí, no sé, que ahora hay como una concepción del tiempo para mí que ya cuando tienes Sí. cierta edad, pues cuando tengáis cierta edad, como, claro, yo empecé ya habiendo acabado la carrera, empecé con YouTube, entonces es como gente que ahora me está entrevistando que tenía 12 años que dices, joder, Sí, prepuber claro. prácticamente. Es un poco en el metaverso, literalmente. O sea, te está haciendo un poco Inception. Sí. Claro, me hace sentir bastante mayor, pero me ha gustado mucho lo que has dicho porque es algo que digo, al final hacíamos entretenimiento pero buscábamos darle un valor y era algo muy importante que yo me sentía también muy libre en aquellos inicios porque nadie controlaba lo que queríamos hacer en cuanto a contenido. Sí que buscábamos llegar a una audiencia, pero no era lo principal, era como, bueno, vamos a divertirnos y vamos a dar un valor. Los Druma Live tenían un trabajazo detrás Sí. y además fueron los primeros en volverse virales. El primer sí, vídeo sí. de 1 millón fue el Druma Live de Messi y de hecho ahí todavía seguía haciendo cosillas en la facultad y recuerdo un profesor, retomo con la pregunta anterior y ya acabo, estoy rollo No te viejo, preocupes. Tú viejo tira. cebolleta, Tú tira, tú tira. Que- Como Alonso, acelerador y no... y no adelante. Y nada, era en cuarto de carrera, que además la asignatura era periodismo especializado en educación y deporte. Y nos estaba dando como ciertos tips y demás, y justo ya teníamos vídeos virales. Ya, y recuerdo que le dije, oye, que mañana no puedo ir a clase porque nos dan la plaquita de los 100.000 y vamos a hacer como un evento. Y dice, bueno, explícame qué es eso de la plaquita de los Claro. 100.000. Ya. Digo, es que hemos Qué llegado duro, a qué 100.000 duro. suscriptores en YouTube y es verdad que fue en 2016, que entonces todavía no había tanta gente que llegase a esas cifras. 2016, no, era 2015 todavía, yo creo. Y nada, dijo, mira, pues adelante, lo único que vas a explicar a tus compañeros cómo consigues tantos millones de visualizaciones. Sí. Y fue un poco ese el proceso y la verdad que esa parte inicial de Campeones había muchísima ilusión y yo la recuerdo con mucho cariño. Mirando hacia atrás, tú dirías de ojalá haber hecho esto diferente, macho, porque ahora con la experiencia que tú tienes, miras hacia atrás, hacia Campeones, tú hubieses dicho, esto tiene que haber sido diferente. En general, en nada de mi vida digo, esto tendría que haber sido diferente, porque tampoco he cometido grandes errores. Básicamente porque esas cosas con las que he aprendido, me he podido equivocar, ¿no? Pero ya te digo, creo que no han sido grandes errores, me han llevado a ser la persona que soy ahora. Es decir, he tenido un aprendizaje de qué caminos no seguir, en qué continuar. Es decir, no me arrepiento de nada de aquella época. De hecho, al final le poníamos muchísima ilusión y el Andrés del 2015 no tiene nada que ver con el Andrés de 2022, Claro. pero esa persona creo que Que te ha llevado a ser lo que eres ahora. no, y que yo creo que me pongo como teniendo una conversación interna con yo de hace 7 años y le gustaba mucho lo que hacía y lo daba todo. Sí, habría algún contenido o alguna cosilla que podría haber sido mejorable, pero creo que era la mejor forma de ser yo mismo Sí. en aquel año, en 2015. Y justo lo que has dicho antes de que empezase a hacer algo diferente que no estaba. Yo creo que hay mucha gente que intenta hacer proyectos, personas en YouTube, donde sea, y su contenido es igual que el de otra persona o dicen, yo quiero ser como Ibai y voy a hacer lo mismo que yo que sé, cualquiera. Lo siento, pero no puedes. Claro, yo creo que Respuesta la rápida. clave, Spoiler. la clave de Spoiler. tener un proyecto exitoso de esa manera es que primero lo haces porque te gusta, no quieres llegar a 1000 visualizaciones, al final si te llega y tiene que ser algo diferente que no esté. Por ejemplo, en nuestro caso, yo no he visto un podcast vida universitaria y emprendimiento junto aquí así, no lo he visto. Entonces yo creo que esa es Claro. un poco la clave. Siempre hay que empezar por lo que te apasiona y luego las cosas llegan. Nos van Justo, llegando. justo. No, y que al final le vas a dar esa naturalidad y no... Creo que sí que te puedes inspirar. Nosotros cuando bajamos Claro, estas ideas, sí. esta lluvia de ideas, claramente hicimos un trabajo de investigación. Es decir, mira, esto se está haciendo en México ahora mismo. Esto es, justo. todo el habla hispana, contenido deportivo, miramos qué se estaba haciendo. También vimos lo que empezaba a ser viral en YouTube. Por ejemplo, el Drama Life existía, no hemos Sí, sí, inventado sí. el Drama Life. Lo que dijimos, vamos a adaptarlo. En A lugar de tu Drama contenido, ya lo Life, que tú vendes. de contar yo mi vida, voy a contar la vida de futbolistas, voy a contar Claro. la de terceros y vamos a empezar por ahí. ¿Qué pasa? Que eso se volvió también bastante viral y demás. Pero hay un tema que has dicho, no copiasteis absolutamente a nadie, no seguisteis los pasos. Ahí está el aprendizaje. He comentado antes que hicimos un proyecto previo a Campeones que se llama Kaiser TV, que era en casa de Juan, con los libros y demás. Vale, ahí sí que nos inspiramos mucho en Mundo Maldini de la televisión y ya vimos como, oye, esto no somos nosotros, estamos intentando imitar la Claro, televisión en claro, YouTube. claro. Entonces ahí aprendimos que justo esto que acabas de decir venía No valía. de un proyecto Claro. previo que mucha gente, claro, mucha gente no vio este proyecto, entonces vio Campeones y dijo, joder, qué fresco, qué natural. Sí, sí, sí. Pero Claro. habíamos cometido nuestros errores previamente y decidimos seguir otro Hombre, es la sendero. clave del aprendizaje, Sí. yo creo. Sí, sí, tal cual. Bueno, ya sabes que este podcast también está dedicado, quitando parte universitaria, al emprendimiento. Sabemos que eres cofundador de Kaiser Media. ¿Cómo fue desde el inicio ya? ¿Cómo planeaste la idea? ¿Cómo fue el proceso hasta ya estar un poco más avanzados?
Vale, Kaiser Media viene, bueno, Campeones avanza, conseguir muchos seguidores, pero bueno, hay ciertas diferencias con el proyecto de Campeones, con la productora, y decidimos intentar algo por nuestra cuenta. De ahí surge el canal Charlas de Fútbol, que primero pues no teníamos ni una oficina, ni un estudio de grabación, ni nada. De hecho, fue a través de que nos cedieron un espacio, una compañera dijo, oye, aquí podéis grabar, pero también en casa de Juan, volvíamos un poco a nuestros inicios y grabábamos en casa de Juan. Y ya vimos que también conseguimos ciertos seguidores, ya los teníamos de Campeones, y con Charlas de Fútbol empezamos a crecer. Era un contenido también diferente, era más diario, era más de contenido de información diaria. Campeones era más entretenimiento o contenido atemporal, podríamos decirlo así. En cambio, Charlas de Fútbol empezamos a hacer vídeos tras acabar los partidos y ese tipo de cosas, lo cual también para mí, esto ya abre un melón, se volvió un poco esclavitud, porque al final tienes que estar ahí también, y no consigues conciliar con otras facetas que yo ya por entonces tenía, que pues si un fin de semana está lleno de partidos y después de acabar los partidos me tengo que poner a grabar, sí, que te atrapó un poco. Acabo a la 1 de la madrugada un sábado, entonces acabas un poco esclavizado. Pero bueno, esto me estoy adelantando en años. Has preguntado por cuándo decidí montarlo. Pues sí, justo estábamos como un poco en la cresta de la ola y dijimos, vamos a hacerlo como una empresa. Ahora, por ejemplo, miro con retrospectiva y creo que no deberíamos haberlo hecho como tal. Esto no lo he hablado con mis compañeros, pero yo creo que no lo deberíamos haber hecho porque fue como una inversión primero de capital por nuestra parte, sin saber, porque justo como en Campeones ya llegaban muchas marcas, ya estamos haciendo muchas cosas, dábamos por hecho que iban a venir de igual forma a otros proyectos. Y sí que llegaron ciertas cosillas, pero pagar una oficina, luego contratamos a 2 personas, eran muchos costes que no iban de la mano con todos los gastos. De hecho, Charlas de Fútbol como tal fue un proyecto que perdió dinero, lo que pasa es que lo compensábamos con otros proyectos con los que ganábamos dinero. Particularmente ya éramos autónomos, entonces lo habría, ahora mirando con retrospectiva, habríamos hecho ese proyecto como autónomos, y si llegan marcas se puede facturar, está todo dentro de la legalidad como autónomos, pero para mí fue un pequeño error también, porque yo al menos, aquí no hablo en nombre de los compañeros, cada uno lo puede ver de una forma, yo no me sé manejar tanto en esos mundos. Yo delante de un micrófono, delante de una pantalla, delante de una pantalla, viéndolo también, soy muy bueno delante de una pantalla viéndolo, pero bueno, al otro lado de la pantalla también. Me considero que sí que es mi entorno, me considero pues un entorno natural para mí. En cambio, en reuniones con posibles inversores y demás, no es algo que me guste. ¿A qué me recuerda eso? Somos nosotros tal cual. O sea, somos todos informáticos y siempre nos han dicho que metamos a alguien en el grupo, que tal. Mira, esto es un proyecto nuestro de amigos, que nos lo pasamos bien y no queremos meter a nadie más, pero es que claro, vete a hablar con inversor, vete a hacer un documento, no sé qué. Es muy difícil tener todos los perfiles en un equipo. Claro. O sea, y si no, el equipo se vuelve de 20, 30 personas y es una locura. A mí me pasaba que ya en aquellas, pues yo tengo una personalidad pues muy mía, entiendo que como todos eso es lo que hay. Entonces no me gustaba cierta hipocresía de una persona que te preguntaba por tu familia, de la cual no sabía ni su nombre. Además, como parecía muy interesada, pero es una persona que quiere hacer dinero a costa de ti. Es decir, yo ya tenía esa doble lectura de me estás agarrando, dando la mano con unos códigos que para mí no son los naturales. Para mí hay códigos naturales que surgen, es decir, tú preguntas por mi familia en un momento que conoces ya a mi familia. No sé, como ciertas cosas forzado, que digo, mira, a lo mejor porque vengo de otro mundo y no vengo de ese mundo empresarial, pero si vamos a hablar de negocios, hablamos de negocios, pero no lo camufles, no lo intentes. Entonces yo me sentía, y luego hay ciertos códigos de vestimenta que a mí me costaba también, por también de dónde vengo, entonces tener que vestir de cierta forma, utilizar ciertos términos para intentar hacer negocio conjunto, sacar dinero a esa persona. Yo no sabía, lo he conseguido hacer, pero muchas veces he visto que ha sido más fácil sin yo tener que haber hecho ese trabajo de ir a esas reuniones, sino que hayan visto mi contenido y me hayan escrito, oye, nos gusta lo que haces, queremos hacer esto y esto, y ahí ya nos sentemos a hablar. Sí, al final tienes que pensar que, sobre todo cuando has dicho las negociaciones, al fin y al cabo es una relación muy simple. Ellos quieren algo de ti, tú quieres algo de ellos, seamos sinceros. Sí. O sea, está muy bonito el pretender que te preocupas de alguien o decir qué tal el día, qué tal cualquier cosa, pero seamos sinceros, tú quieres que te patrocine o que te dé algo, que saques mi producto, y yo quiero tus visualizaciones o tu repercusión. Tal cual. Y es mejor, yo creo que es mejor ser adultos y decir, esta es la realidad, ¿qué te voy a engañar? Vamos directo al grano. Y si se da, y si no, no se da. Eso nos pasaría, yo creo que si metemos a gente, pues uno de marketing o tal en el grupo, y vamos a tener que hablar pues qué porcentaje va para él, es una patente, que hemos patentado ahora el sistema. Nosotros somos amigos, hemos dicho, hemos trabajado todos igual, a igual porcentaje, pero si él ha venido después y tal, es que es
muy complicado, ¿no? Y no quiero meternos ahí tampoco. También, Claro. Una vez que empieza el tema del dinero, es verdad que empieza Se complica bastante. las Se complica la problemáticas por eso Claro. que has dicho. Llega una persona externa, qué porcentaje. Luego imagínate que esa persona consigue muchas, pues que tengáis Repercusión, mucha repercusión sí. y dice, oye, necesito pide un más, porcentaje mayor. claro. Sois muchos, luego repartir en ese porcentaje pequeño. A nosotros nos pasó con el libro de campeones, que claro, sacamos un libro de campeones que ya va por la 4ª edición, si no me equivoco, que se sigue vendiendo, que además me resulta como muy gracioso todo esto. De hecho, mi hermano me mandó una foto el otro día en una librería que lo tenían en portada y pone el canal de YouTube referencia en España de fútbol. El canal de fútbol de YouTube referencia en España. Y digo, joder, hace 3 años que no se sube un vídeo a ese canal, ¿sabes? Sí, Digo, pero el libro es lo que tiene. lo siguen sacando. A lo que iba con el tema del Sí. reparto. Son, aparte que éramos 3 escritores, está la productora por detrás, todo lo que Editorial. tiene que ver con un libro, todo el Sí, sí, editorial, al final son muchos peces en Claro, la pecera, Claro, ¿sabes? Claro. Entonces dices, vale, considero que me lo he currado yo junto a mis 2 compañeros de la hostia y yo por la venta de cada libro me lleva un 2% o menos, Ya. o no, de hecho menos, me lleva un 1,3% de cada libro. Sí, sí, sí. Entonces que eso acaba llevando a problemas. De hecho, a nosotros nos pasó con una productora que dije, vosotros en esto directamente no habéis hecho nada y os estáis Claro. llevando más porcentaje Ya. que yo como escritor. Claro. Por eso la importancia de hacer las cosas por pasión y porque de verdad te gustan y porque tengas un sentido de decir que quiero hacerlo porque es que quiero, me gusta, me motiva, Ya. ¿sabes? Porque si empiezas a hacerlo por dinero te vas a empezar Y a rodearte de estresar y rayar gente por cosas. conocida, yo creo, para estos temas. Que Sí. puede ser peor que a lo mejor uno que quiera trabajar contigo. Si no le conoces de nada, a lo mejor es mejor que alguien que tengas confianza para decirle las cosas tal cual como son. Y para mí es muy importante la comunicación, Sí, valga sin duda, la sin redundancia, duda, decir, sí. oye, ¿qué queremos? ¿Cómo lo queremos? Si se proyecta esto en el futuro, ¿cómo lo vamos a hacer para que no haya malentendidos? Pasa Justo. en las relaciones interpersonales, pasa en proyectos como el que tenéis aquí vosotros, Sí, sí. que creo que es mejor el tenerlo todo bien hablado y cuando se den las cosas, hablarlo previamente para que no dé lugar a malentendidos, para que todos estéis en la misma sintonía, porque si Sí. no es complejo. Estoy aquí como dando consejos. Tú dale, Chavales, tú dale, chavales, sin miedo. No, pero está bien, hablad, está bien. hablad, comunicaros. No, está Hablando- quedando, yo creo que está quedando genial. Sí, está dando perfecto. Yo te quería decir, con charlas de fútbol, a mí lo que me enganchó era eso de la que cogíais, que para ti luego era una esclavitud, porque, hostia, era un curro que flipas. Pero yo, cada día de Champions, terminaba el partido y después estaba esperando a que charlas de fútbol sacara el programa. Y además, me acuerdo que tuve una temporada en Twitter, tú ves mis tweets, a lo mejor, no sé si era 2018, Mi 2017. primera temporada en Twitter, me Sí, gusta sí, como sí. concepto, ¿eh? No, en plan, tuve El una arco de temporada, personaje tuve una de temporada de Andrés Twitter de que eran todos mis tweets, llegaba el fin de semana y veía todos los partidos, porque yo soy un friki de fútbol, de que me siento en el sofá el viernes a las 9 de la noche y no me levanto hasta el lunes. O sea, yo me veía todo de todas las jornadas. Su camiseta no miente, ¿eh? Efectivamente, Exactamente. efectivamente. Y no es la única Y- que tiene. Ya vi la del Milan también por ahí. Bueno, Sí, perdón, sí. perdón. dale. Y el caso, que lo que me molaba era luego verte a ti, o sea, yo cogía y ponía tweets, hashtag charlas daily. Y luego salía yo en el programa como salía en el chiringuito. Luego, ¿sabes? Que dices, hostia, es que estos tíos también te hacen partícipe a la gente que les está viendo. Y eso era la clave, tío, la clave. Eso es una cosa que trabajamos ya desde Campeones, pero también en charlas de fútbol, el sentimiento de comunidad, el notar que la comunidad se siente escuchada. Por ejemplo, con Campeones, con los Drum My Life, empezamos a decir, oye, ¿qué Drum My Life queréis? Por ejemplo, yo recuerdo, hicimos el de Chicharito porque la comunidad mexicana pidió Chicharito. Claro. Y digo, adelante, lo que está Adelante. pidiendo nuestra comunidad. Claro. Y en charlas de fútbol ya teníamos ese aprendizaje de Campeones y tratamos todo el rato de que la comunidad se sintiese escuchada, hacer recurrentemente preguntas y respuestas, porque parece que no, es un contenido que la gente ve, porque también ese Sí. tema de a ver El qué cuentan salseillo. los salseillos, Ujú. pero también porque tú quieres que tu pregunta salga, quieres ser el entrevistador. Claro. Efectivamente. Entonces notamos muchísimas preguntas y cuando alguien salía, ese feedback de hostias, que estoy saliendo en el Sí, canal sí, que sí. veo diariamente. No sé, a mí una parte muy estimulante en esa etapa de charlas de fútbol, de por ejemplo los días de Champions, hacer luego el vídeo y el de intentar estar de los primeros, además tenía como algo de ese periodismo tradicional que consiste en intentar en periodismo tradicional actualmente, ¿no? Sí, sí, sí. En el mundo digital. Intentar ser el primero en estar ahí. Nosotros Sí. buscamos ser de los primeros en estar en YouTube para que se acaba un Juventus Milan, que he dicho antes. Bueno, en aquella época el Milan no jugaba Champions, pero bueno, Juventus Bayern de Múnich. Un Juventus Bayern de Múnich lo buscases y nosotros salísemos Claro, los primeros. soy los primeros. Había una parte que buscábamos, además acortábamos todo, además recuerdo, estaba acabando el partido y ya teníamos el plató montado, es decir, Joder. acababa el partido Joder. y ya estábamos grabando, teníamos, había una persona que se ocupaba de hacer escaletas, era un papel rotativo y la escaleta la tenías desde 15 minutos antes, si había cambios en el final del partido se cambiaban rápidamente y te ponías a grabar y a editar rápidamente, se quedaban al final solo 2 personas, el resto se liberaban, Sí. se iban a casa, íbamos intentando hacerlo rotativo Sí. para no quemar
grabarnos todos, Claro. 2 personas se quedaban para editar y subirlo. Ujú. Y es verdad que era estimulante, pero cuando se junta eso, si es solo eso, dices, bueno, trabajo tarde noches y tengo una mañana libre, pero luego las mañanas tienes que grabar campeones, porque hubo una época que se juntaba, tienes que grabar el contenido temporal de charlas de fútbol. Es que hacíamos 6-7 vídeos semanales en charlas de fútbol. También a veces pasa en esta profesión, y lo veo con muchos compañeros, que como te gusta, Claro. te esclavizas tú Claro. solo. Hay una frase que leí Un hace poco no- workaholic. Sí, hay una frase que leí hace no mucho, que es la autoexplotación es más rentable que la explotación porque va camuflada con el sentimiento de libertad. Claro. Y es una realidad, tú te sientes libre porque eres tú el que te está autoexplotando, Sí, pero no te verdad. estás dando cuenta que no concilias Claro. con amigos, con pareja, con Ujú. familia o con otras aficiones. A mí me encanta leer y no tenía tiempo para leer porque estaba 12 horas haciendo lo que me gustaba. Claro. Y entré dentro de Una espiral. una espiral Claro. un poco también depresiva que decía, joder, es que me tengo que sentir bien porque estoy haciendo lo que mucha gente le encantaría, tengo seguidores, tengo mucha gente que valora mucho el contenido que hago, pero en realidad no me encuentro bien porque estoy haciendo claro. muchísimas horas. Es decir, ese hobby se vuelve en esclavitud porque le has echado más horas de las que deberías. Claro. Vale, yo te iba a preguntar si echabas de menos el ver un partido en tu sofá tranquilamente, sin tener que estar pensando en el guión, qué plano voy a tomar o qué voy a decir cuando hablemos de esto, porque no es lo mismo ver un partido disfrutando que tener la cabeza en otras cosas, ¿sabes? Sí, o el sentirme más natural, más aficionado. Sí. Claro, yo me aficiono al fútbol precisamente por una afición, valga la redundancia, pero poco a poco se fue perdiendo. Y recuerdo más un episodio que yo ya estaba en una fase compleja de cómo me estaba sintiendo yo en Madrid, aparte de los proyectos que tenía, cómo me sentía yo en Madrid, que no estaba muy bien. No estás cómodo. No vaya. estaba cómodo. Y claro, recuerdo la vuelta de Juventus Atlético de Madrid, remontada de la Juve, hat-trick de Cristiano. Yo me pegué un cabreo del copón. Yo tenía que grabar ese día. Fue de las pocas veces que no fui buen profesional. Además recuerdo ahí charlarlo. Digo, tío, es que no estoy para grabar. Recuerdo que dije, grabad otros. Digo, bueno, pero tú eres el del Atleti. Digo, es que no voy a hacer un buen trabajo porque estoy muy cabreado. Claro. Y ahí también recuerdo ese día que digo, a lo mejor me habría gustado ver ese partido como aficionado, el Ujú. quitarme ese peso, estrés, sí. porque era como, vale, me acabo de cabrear. Y además, recuerdo el camino a casa que volví andando y digo, joder, que sea la última vez que me cabreo por el fútbol. Sí. Y además ha sido así. Me he podido llevar decepciones, me he podido tal, pero digo, esto trastoca porque en realidad no estoy bien, me ha trastocado más, perdón, porque en realidad no estoy bien. Entonces es de repente algo que no me esperaba, yo qué sé. Y me he visto en una vorágine de enfado y que no he hecho el trabajo en el que yo me había comprometido a salir delante de un vídeo. Había otras personas que podían salir, pero ha sido como, no, lo grabáis otro y me pino, porque no estoy para grabar. Que al final han sido muchos vídeos y este es de los pocos episodios que yo dije, no grabo. No grabo porque no me apetece, me quiero ir a mi casa. Y me fui a mi casa. Y ahora lo pienso y digo, es que en realidad estaba quemado. Y a lo mejor ese día podría haber dicho, mira, hoy desde el primer momento descanso porque estoy viendo todos los partidos de Champions, estoy grabando en todos los partidos de Champions y no estoy descansando. Entonces eso es un poco el pez que se muerde la cola. Sí, también. Bueno, yo iba a decir... Vale. Yo iba a decir que ahora, hablando de esa etapa que estabas quemado, en la que no te apetecía ya ni grabar, habías perdido un poco esa pasión, decides cambiar radicalmente tu contenido y mudarte a Menuda Historia. Sí. ¿Por qué ese cambio radical de fútbol a otro ámbito, como era la historia y un poco de política? Hubo como un proceso ahí, primero pues eso, esa etapa final en Madrid, era 2019, yo ya empezaba a tener claro que quería salirme de Madrid, precisamente, me quería ir de la ciudad, quería llevar los procesos bien, no de repente de la noche a la mañana dejar todo y dejar a los compañeros también tirados, pero yo lo fui anunciando, digo, mira, yo para la temporada que viene no quiero seguir con esto. Y ya en junio de ese mismo año me fui a vivir a Granada. En principio, cada vez que volviese a Madrid, porque iba a continuar viniendo una vez al mes con el canal de Sabor a Fútbol, el de Mau, que continúo, porque es una vez al mes. Y digo, es bueno, fácil, es sencillo. fácil, venga, vengo, grabo y adelante. Pero lo que no quiero es estar todos los días con esto. Entonces me fui para allá y en Granada de primeros fue como, bueno, me voy a relajar, voy a conocer otra ciudad. Era la primera vez que salía de Madrid, que vivía fuera de Madrid. Digo, voy a entender este contexto y poco a poco, no fue como algo premeditado, dije,
del fútbol, ¿qué me ha gustado siempre más? Contar historias, la historia relacionada con el fútbol, cómo trastoca ámbitos sociopolíticos, socioeconómicos. Sí. Eso es lo que más me ha apasionado con el fútbol. No soy tanto un analista que lo podía hacer o podía ponerme en el papel de, pero no era lo que me Álvaro de apasionaba. Benito o Sí. Maldini incluso. Claro. Pero en cambio me gustaba más como el fútbol, como un instrumento social, digamos. Entonces dije, vale, esto me gustaba, pero es que en realidad es porque me gusta la historia. Era la única asignatura que se me daba bien en el instituto, recuerdo. El único examen que no suspendí de selectividad. Ya te digo, entré por los pelos, nunca mejor dicho, en periodismo. Y solo aprobé historia y dije, oye, voy a probar a contar apartados de la historia que me gustan. Es verdad que ciertas cosas de la historia que aparecen en los libros pues acaban siendo un peñazo, Claro, la sí. monarquía, no sé qué, y creo que no se genera ningún tipo de vínculo, y a mí lo que me genera vínculo es tratar de contar la historia del siglo XX, siglo XIX, que ayuda a explicar un poco mejor nuestro contexto. Sí. Entonces dije, venga, pues voy a intentar primero entender episodios que yo no entiendo, me voy a poner a leer porque tengo el tiempo. Justo lo que conseguí con este cambio de Madrid a Granada es tiempo, es tener horas primero las invertía donde quisiese, venga, pues me levanto a la hora que quiero, hago lo que quiero, pero eso duró pocos meses. Luego ya vi que soy una persona que necesita hacer cosas. Pero ya dije, mira, esto es lo que me gusta, y me puse con historia, a investigar, a leer libros, y dije, adelante, pues una vez que ya lo comprendo, lo condenso la información y hago un podcast explicando este episodio, y la verdad me lo pasé muy bien. También justo antes hablaba de mis proyectos suelen durar 3 años, he hecho 3 temporadas y no sé si voy a hacer más, así que ahí está eso, pero he aprendido muchísimo y me ha encantado. Más así, fue el primer proyecto que hice completamente solo, desde yo me documentaba, hacía la escaleta, grababa, pues producía, además era solo audio porque venía a hacer mucho vídeo y me encantó también hago solo audio, no sé. Me gustó bastante esa faceta. ¿Qué tal el cambio de pasar de tener compañeros y tal y repartir el trabajo a hacerlo tú solo? En algunas cosas bien, en otras pues se hace más complicado porque al final son más horas también en ese proyecto, pero también como no tenías como un plazo, yo además decía, bueno, voy a emitir cuando emita, es verdad que luego necesitaba ponerme, intento emitir cada 2 semanas un programa y mejor hago las temporadas de 10 capítulos, pero estos meses le intento dar caña y demás, porque también soy una persona que digo, vale, me pongo esta fecha y soy yo el que al ponerme esta fecha me pongo a trabajar. Pero es verdad que, por ejemplo, con Coppola era como, bueno, tenemos que salir todos los lunes, esto tiene que hacerse de esta forma, tenemos que quedar para grabar, y hay una parte que te lo pasas mejor cuando estás con gente, eso es una realidad. Yo, por ejemplo, con Coppola me lo pasaba genial porque quedaba con mis amigos a grabar y a decir eso. Luego había una parte estresante de, vale, el lunes tiene que estar el programa, y habitualmente editaba yo porque mis compañeros no controlaban mucho la edición, y era como, vale, tengo que editar, subirlo a YouTube y demás, que a lo mejor era un apartado que me gustaba menos, pero en los días de grabación no era ningún pesar, decir, venga, pues grabo, me lo paso bien, además luego siempre nos quedábamos a comer y era como un punto de encuentro, ya no estábamos en la universidad, éramos los amigos de la uni que nos juntábamos, y encima vimos ahí, creo que hemos tenido como los seguidores más fieles, aunque eran menos, en el sentido que había como una comunidad porque entendía nuestra forma de... Sí, un poco más de calidad, puedes decirlo. Y porque nosotros era como, nos ponemos ahí y eran como... Pa'lante. Yo puedo decir de verdad cómo soy o cómo me siento, y la gente le gustará o no. Que de hecho hubo mucha gente que en Coppola no le gustaba tanto como yo era, porque en la otra pues son vídeos condensados, ahí yo me ponía 1 hora a hablar, también estaba en un proceso de intentar entenderme a mí mismo, entonces a lo mejor había gente, bueno, este está diciendo chaladuras, y de primeras pudieron venir por mí a Coppola porque tenía esos seguidores, pero luego se quedaron porque mis compañeros son la hostia, ¿sabes? Entonces que fue como un proceso diferente, contestando la pregunta, el estar con gente al hacerlo solo, pero también muy estimulante. A mí me gustó mucho Aprendiste mucho de esa experiencia. Sí, aprendí mucho. Luego la tercera temporada ya no estuve propiamente solo porque entré en una radio libre. Entonces la radio libre sí, lo subía como podcast, pero bueno, era un estudio de radio allí en Granada, que funcionamos de forma asamblearia. Entonces era pues ser partícipe de la asamblea, y aunque era mi programa, estaba dentro de algo como algo más, que estabas con compañeros, que había alguna vez que he podido decir, oye, me haces la segunda voz, me echas una mano en esto, tal. Entonces como que nos ayudábamos más, y ese apoyo de ya no estoy solo en mi casa, pues ya me iba a la radio, y además que al ser un proyecto colectivo sin ningún tipo de jefes, horizontal, a mí me gustó mucho esa experiencia radiofónica que no había tenido en una radio que no tiene publicidad, que no tiene subvenciones, y que buscamos asambleariamente generar contenido. Qué guay. Vamos con última pregunta antes del debate. Sí. ¿Ha sido en Coppola donde hemos visto al verdadero Andrés Cabrera? El verdadero Andrés Cabrera de aquella época, sí, sin ninguna duda, porque no
Más cómodo, ¿no? Más cómodo, había más una natural. pequeña escaleta, pero que luego los programas iban... Pues, Claro. Es que claro, nos juntábamos 5 personas que a cada cual tú me dirías lo que había en la cabeza de cada Sí, uno. sí, sí. Entonces, de repente, lo que estaba en la escaleta no tenía nada que ver con lo que estábamos hablando. Claro. Entonces, Menos lo de la libreta de... la libreta de Bob, que se exacto. descubrió tarde que nos estaba engañando. Bob tenía una libreta, cosas que quería ir sacando durante el programa y te lo juro que le veíamos ahí porque tú no te fijas en lo que tiene la Claro. gente en la mesa. Claro. Y iba sacando luego los temas y digo, tío, nos has ido llevando por el redil durante toda esta temporada, además fue la primera Plot temporada. twist, un poco de Sí. plot twist, Claro, ¿eh? claro. No, pero que te lo juro que yo no sabía que él tenía más. Vimos la libreta y digo, pero si esto es lo que vamos a ver en el primer capítulo. O sea, tú controlabas, en verdad había una persona que controlaba las En la temáticas. sombra. Como Tal Batman, cual. en la sombra. Pero sí, me lo pasé muy bien por eso, porque era juntarte con amigos, con un micro delante, ya teníamos la experiencia de hacer radio juntos y estuvo bien. Pudimos cometer errores, como hemos hablado al principio de la charla, pero no me arrepiento de ninguno de ellos y pude decir lo que quise. Y Yo me lo pasaba está súper bien. bien cada lunes. Además, os hemos copiado eso de Un par los de lunes. cositas, sí. Eso Los lo- lunes es que es un día para escuchar podcast, para Claro, escuchar claro. radio. Tienes toda la Te pones semana. en el Claro. coche a las 8 de la mañana, te pones en el e-cast y te cambia la vibra. Ahora cambiamos, ¿eh? Yo, de hecho, me está cambiando ya. Es un día gris, además es un día gris. Y ya al llegar aquí a la facultad me ha parado un chaval, tú eres el de Coppola. Y digo, joder, me está poniendo ya en sintonía Claro, con la justo. entrevista. del tirón. Vale, pues entramos en el tema de debate un poquillo. Una A ver sección si... más de conversación, así, más de juntar, así de hablar. Vale, no os- como ahora. No como ahora. Claro, no como ahora que ha sido entrevista, cuadriculada, Sí. Te vamos a preguntas a dejar hacer así un daño. poco- ahora vamos a entrar un poquito más nosotros en escena. Vale, Pero- vale. Os dejo hablar, ¿vale, chicos? No, hombre, no. Vale, ¿en qué creéis que se está convirtiendo el mundo del fútbol? ¿Quién empieza? Abrid el melón vosotros. Vale, a ver, el mundo del fútbol yo creo que sobre todo los últimos 10 años, por tomar un tiempo, lo que ha pasado ha sido que ha evolucionado hacia clubes grandes con una gran cantidad de dinero a competir en sitios extravagantes y que la FIFA o bien se ha querido dejar atrás o no ha evolucionado para adelante. Y cuando se ha querido dar cuenta era demasiado tarde. Es decir, por ejemplo, tú tenías hace, si no me equivoco, 5 o 10 años y tú comprobabas lo que estaba gastando el Manchester City en fichajes, que hoy en día no los conoces, a lo mejor eran 700-800 millones y no existía leyes como ahora de fair play. Entonces, ¿qué pasaba? El Manchester City se gastaba 800 millones en construir plantillas anuales con futuro, presente, pasado y eso podía hacerlo cuando quería. ¿Qué pasaba? Se estaba creando como un hueco enorme y creo que eso es lo que estamos intentando solucionar ahora, ese hueco enorme entre clubes grandes y clubes pequeños. Yo creo que el dinero es el clave problema. Mira ahora en el Mundial que han cambiado de fechas, han puesto un Mundial que nunca, vamos, siempre en verano, nunca ha cortado la temporada de la liga, ha cortado todo porque por el dinero. Y el dinero es lo que cada día mueve más las cosas. Y yo creo que es a el mí lo que me principal duele problema. es que se ha perdido la sensación de un ciclo deportivo. Sí. ¿Cómo van estas cosas? La NBA, por ejemplo, tú tienes una estrella, un jugador, construyes un equipo alrededor de él, el ciclo suele dar 5 o 6 años con un entrenador, con una plantilla estructurada, se llega a un pick, que a lo mejor, yo sé, final de Champions, o no la ganas, o una final de Europa League, o lo que sea, y luego el equipo decae y hay que hacer una reconstrucción. Sí. ¿Qué pasa con el dinero? Se ha perdido totalmente del ciclo. Ahora mismo es constante. Que llega a una final de Champions y la ha perdido y está decayendo mi equipo, venga, voy a pagar 300 millones a Haaland. ¿Por qué? Claro. Porque puedo. Claro, pero la gente no lo ve como lo ve pues un deporte tal, es que es un negocio y un negocio va a intentar generar el mayor número de dinero posible. Si lo va a tener que hacer de una forma peor, es que lo van a hacer y se está demostrando. Yo creo que Yo creo que se ha perdido por completo lo que era el fútbol. O sea, como yo lo concebí, como yo lo viví, como yo lo he vivido. ¿qué año crees que empezó a Pues, Fecha exacta. Fecha Más o día menos. exacto y Pero- todo. y justifica tu cuando a partir de qué acontecimiento? Yo creo que a partir del Mundial de Sudáfrica o incluso Sí, antes. lo iba a Sería, decir- yo iba a decir 2010. yo iba a Porque decir- lo de dar el Mundial, sí es verdad que no había habido nunca un Mundial en África, pero Sudáfrica tampoco era o sea, era el país más modernizado de todo África, pero tampoco era el momento para darle el Mundial a Sudáfrica, Yo- ni el de 2014 Miraba más por a valores que Brasil. por dinero, dices. Yo diría un fichaje, solo Sí, un se apunte. supone- Más que ahora, más que ahora. Se supone, por lo que ahora, gracias a la media inglesa que ha sacado un documental Sí, impresionante, muy bueno. impresionante, se supone que tienes que tener un crecimiento del PIB del 3%. No sé cómo funciona eso, pero tienes que tener un crecimiento del PIB para que te den el Mundial. A España, en 2022, el Mundial de ahora se lo podrían haber dado a España. Pero no Sí, se lo dieron porque estaba- ese PIB no podía subir. ¿Sabes? O sea, no le podían dar el Mundial a España por ese PIB. Entonces se lo iban a dar a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que luego se metió Qatar a comprar votos y demás. Ya sabemos todos lo que hay. Y se dieron a Qatar. El problema que ha habido gente que ha visto que el fútbol da mucho dinero, que se mueve mucha pasta
y han querido hacerse todavía más ricos a base de eso. Y ya no solo hacerse más ricos porque gobiernos afición. como Qatar y La todo... afición de Qatar. Sí. No, ¿Te no, parece pero no te digo los eso. Te españoles digo... y los Sí, argentinos sí, que ya, hay pero ahí. eso pasa en todos los mundiales. Pero, y Andrés, ¿tú cuál dirías que es el hecho? Hay muchas cosas aquí O un concepto. para analizar. Hay una cosa que has dicho que, por ejemplo, cuando llegan ya estos equipos que pueden tener pérdidas, por ejemplo, el Paris Saint-Germain puede afrontar muchísimas pérdidas porque es un lavado de imagen de Qatar Claro, mismamente. claro, es lo que iba a Es decir, decir, ya es como un negocio, pero no es un negocio al uso. Es decir, son de repente empresas que pueden no ser rentables. Lo que estás haciendo es Ir a lavar tu pérdidas. imagen, Ujú. das pérdidas de muchísimos millones. Y luego, claro, el fair play financiero, como siempre, echa la ley, echa la trampa. Claro. El caso de Mbappé, de repente Mbappé llega cedido del Mónaco al PSG siendo una de las grandes promesas y lo pagas un año más tarde porque el fair Ujú. play financiero, ahora no sé cómo habrá evolucionado, ahora estoy un poco más alejado del entorno fútbol, era como en ciclos de 3 años. Claro. Entonces Sí, es sí, como... sí, no sé qué. Para que se cumpliera para el que se- ciclo y poder seguir gastando. Y de repente, Exacto. claro, llegas a un acuerdo con el Mónaco de, vale, en un año te voy a dar esta pasta, pero de momento cédeme al jugador. Entonces, ciertas Ujú. empresas que ya encima no siguen las normas, digamos, hasta ese momento establecidas. Pero para mí, todo viene de mucho antes. Es decir, al final es una evolución, y esto voy a abrir aquí un melón, Dale, dale, dale. de cómo funciona el capitalismo. Es intentar crecer Claro. sin parar. Entonces, ha habido un momento que eso se ha hecho más evidente en el fútbol, y en esos últimos años, sí, ya podéis ser en los últimos 10, 20, que se ha vuelto más evidente, pero venía con una evolución patente, que Ujú. mismamente en los años 90 los presidentes del fútbol español eran personas que, lo que pasa es, claro, ahora ya ha llegado una globalización, también resultado del mundo en el que vivimos. Los 90 no era tal esa globalización, pero los presidentes del fútbol español eran personas muy corruptas que buscaban lavar su imagen a través de eso. El caso más evidente es el de Jesús Gil, que luego fue alcalde de Marbella, pero había lavado su imagen gracias al Atlético Sí. de Madrid y había hecho muchas corruptelas dentro del Atlético de Madrid. Entonces es una herencia de los pasos que se han ido siguiendo. Lo que pasa es que ha habido pasos pequeñitos que no te das cuenta, que poco a poco no te vas dando cuenta, y de repente está allá. Por eso creo que no hay una fecha de Exacto. aquí hasta allá, sino Sí. es que claramente proceso. se han ido dando esos pequeños pasitos hasta que de repente has visto el abismo. Y te has caído en un abismo del que es muy difícil salir, y para mí esto me ha alejado también mucho del fútbol. Ha habido muchos episodios que he vivido, pues porque me he ido acercando, gracias al haber crecido en YouTube, pues me acerqué a ciertos entornos del fútbol que digo, es que esto no es normal, no es el deporte del que me Claro. enamoré de niño. Ujú. Además, cuento siempre esto como algo que me hizo abrir un poco la mente, y decir, esto no es lo que me gusta. Me invitaron al Juventus Torino en el Juventus Stadium, y lo que pasa que era como una entrada VIP que estaba como en un palco. Tío, para empezar, en el Juventus Stadium hay muchísimos palcos y es un estadio pequeñito, no es tan grande, y es una zona bestial para hacer negocios, y había muchísimas mesas redondas que daban la espalda al estadio, y se estaba jugando el partido y había hombres de negocios haciendo negocios mientras estaba jugando el Sí, partido. el poder Y del recuerdo palco. estar yo en el palco, empezó la segunda parte y yo con mis compañeros de canal éramos los únicos en el palco viendo el partido. Ahí se estaban haciendo negocios, en este caso de Turino, de Italia, los que se estuvieron haciendo, y tenían pantallas para a lo mejor seguir el partido, y a lo mejor si había algún gol se acercaban a verlo así. Entonces ahí Sí, claramente eso pasa. dices, ¿en qué se ha convertido esto? Claro. Es decir, es Poder gente y muy prestigio, realmente. poder y prestigio, entonces van esos presidentes, esa gente adinerada a utilizar el fútbol, a utilizarlo para su propio beneficio económico. Entonces ahí yo dije, esto ni es lo que quiero potenciar. Vale, me han invitado y agradezco a quien me haya invitado, en este caso una marca me invitó a esto, pero yo prefiero estar en la grada, prefiero estar, porque me lo voy a pasar mejor, porque voy a ver el ambiente de verdad. Este no es el ambiente de verdad, pero te das cuenta que esos son los que controlan el fútbol italiano Sí, en sí, este sí. caso. Tal cual. Yo creo En que España pasa igual. yo creo que el en problema Yo ha creo que habido nos hemos es- desconexionado entre la afición Eso es. y entre lo que es el negocio. Porque Eso es la base obviamente, del problema. no vamos a mentirnos, todo equipo es una empresa. Sí, sí, Si todo equipo es una eso empresa y realidad. necesitas unos beneficios y unas cosas. Pero a mí lo que me duele es que la gente ha perdido la sensación de que un equipo no puede estar eternamente bien. No sé que sea el Madrid. Pero quitándose el detalle. Por lo que sea, es que siempre, claro, o aunque sea, esté mal, está bien. no puedes estar eternamente arriba porque es un ciclo deportivo y los ciclos funcionan así. El Arsenal, por ejemplo, Sí, es sí. el primer ejemplo que me ha venido y el más claro. Hace 5 años el Arsenal estaba sexto o séptimo en la Premier, rezando por entrar a Europa League, y ahora está cabeza Primero. a 4 o 5 puntos del City, Del si no me City. equivoco. Porque, a ver, porque Sí, ha habido sí. un proyecto, estaba Arteta, una serie de inversión que ha habido jugadores. Pero la Premier se ha es otro perdido. rollo. La Premier para... Sí, pero me sí, sirve sí, como sí, sí. concepto para ejemplificar que se ha perdido eso, el concepto de que los equipos son proyectos deportivos que suben, siguen y caen.
y cuando caen hay que reconstruir. Y hay una cosa que no tenemos tampoco muy claros como aficionados al fútbol, que claramente el fútbol es un negocio, pero porque hay aficionados. Esto es como, Claro. como siempre, a mí me daban dinero en YouTube porque yo tenía visualizaciones, si no, no me daban dinero en YouTube. Sí, sí. Es decir, directa o indirectamente el fútbol es los aficionados al fútbol son el motor de este deporte. Sí. Por el dinero que se van a gastar en su equipo, por lo que van a hacer. Entonces se ha perdido ese poder, ¿no? Parece que el fútbol es de los empresarios. Esos empresarios están ahí porque hay unos aficionados detrás. Sí. La cosa que no hay unidad desde, oye, unos precios populares. No es normal que aquí se paguen unas entradas como se pagan a unos Sí. precios en Alemania. En esto llevan años de ventaja y hay como más trabajo en entradas a precios populares para que la gente se le acerque al fútbol. Y luego, para mí pasa una cosa que estalló mucho con la idea de la Superliga, pero la idea de la Superliga viene, como comentaba antes, como detonante de los pasos que ha ido siguiendo el fútbol. Ya hay una Superliga casi encubierta que es la Premier League. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero en la Premier League. Hay varios equipos que se salen de eso, pues Real Madrid, PSG, Bayern de Múnich, pero muy pocos se salen de esa Superliga encubierta, y ese ha sido un poco el proceso que ha ido siguiendo el fútbol. Entonces creo que hay que replantearse el modelo, cómo se ha ido, pero es muy complicado. A mí particularmente me ha alejado mucho, me sigue gustando mucho el juego, no deja de ser un juego como otros, pero ese juego para mí es que ya está corrupto y es como, dices, bueno, sí, ahora con ciertas normativas y tal, va a ser, llámalo el VAR, que ya podremos entrar en otro momento, va a ser más justo. No es más justo. Desde hace cuánto no hay un equipo del este llegando a Champions, a rondas finales, ¿no? Ya hay no solo muy eso, pocos mira equipos. los equipos que ganan las ligas en Europa, es que son todo el rato los mismos. Y creo que esto desconecta al aficionado, y ya por último, ya me callo con esto. Creo que hay un cambio de paradigma con los cambios generacionales. Antes tú podías estar viendo 90 minutos que no pasasen nada, y bueno, y si encima había un de puede ganar el equipo pequeño, ahora a las nuevas generaciones le pones 90 minutos de un deporte en el que hay muchos parones, en el que más o menos sabes quién puede ganar. Lo que vas a ver es un resumen de 3 minutos cuando esté el resumen en YouTube, o vas a ver al youtuber contando ciertas cosas, pero no vas a ver el partido. Entonces creo que el fútbol se va a topar con algo, que es que las nuevas generaciones no ven fútbol propiamente dicho. No, ven yo creo que no. lo que hay alrededor del fútbol, les gusta el producto alrededor del fútbol, pero no el Pero fútbol. el fútbol no. Sí. El fútbol en sí, o sea, ahora mismo los chavales de 12 años no ven 90 minutos de un partido, aunque sea la final de la Champions. Y si lo ven, están con el móvil viéndolo. Claro. Eso se empezaba a ver en los estadios cuando yo iba más asiduamente. Hay gente que va al estadio por la sensación que tal, pero estás más con el móvil y con hacer el vídeo para Instagram o el vídeo para Para que TikTok, vean todo el mundo que estás... para que estás ahí, pero no estás viendo el partido. Es un Sí, tema, a ver, es un tema muy profundo y muy interesante. Desgraciadamente no tenemos tanto tiempo. Entonces, Vamos a vamos temas a al darte SEO, ¿no? Temas al SEO. Ok. Vale, ¿cuál ha sido, ya nos has contado el evento aquel de Turín, el evento en el que más incómodo te has sentido? Incómodo por Una anécdota que algo hayas tenido mío. incómodo. Una anécdota incómoda, decir, es que aquí, ojalá la tierra me trague ahora mismo. Si algo que te haya Dios pasado y mío. digas, ostras, me acuerdo y digo, no sé cómo salí de ahí. Ahora, no soy una persona muy vergonzosa, eso parto de esa premisa, pero bueno, voy a contar una anécdota que es curioso por todo el contexto. Justo en el anterior mundial, el de Rusia, estuve tanto en 2 partidos como en el sorteo del mundial, en el Kremlin. Ostras. Sí, tío, que dices, hostias, aquí está Lenin y Stalin y yo. Aquí. Y la cosa que, claro, el sorteo del mundial fue en diciembre del 17, si no me equivoco, sí, de 2017. Tú me dirás, Moscú en diciembre de 2017, el frío que hace. Porque encima hacía una ventisca con nieve, yo pues con mi ropa de aquí, con mi abrigo, que Qué valor. es una mierda, comprada en una de estas tiendas, pues tú me dirás que tenía un frío del copón. Entonces por la mañana yo estaba helado y uno de los de la organización que nos llevó para allá dijo, oye, tengo sopa caliente en casa, tal, podemos pillar un poco de vodka y luego vamos para el sorteo. Y fuimos para allá, una sopa de remolacha muy rica que me sentó muy bien, pero también hubo 3 chupitillos ahí que dije... Que había que entrar en calor. Que El ¿no? había que entrar en vodka calor ruso, porque el vodka te juro ruso. que tenía muchísimo frío, lo tenía en los huesos porque había habido una ventisca y yo no tenía ni el calzado apropiado, ni el abrigo apropiado, ni tal. Estaba en diciembre en Moscú, que no me esperaba que hiciera tanto frío, también yo un poco tonto por mi parte. Total, que me tomé 3-4 chupitos en la comida. O sea, que tampoco estoy acostumbrado a beber en la hora de la comida y tampoco comí tanto, comí un poco de sopa, o sea, Sí. y ya teníamos que ir por la tarde al Kremlin. Pues claro, llegamos ahí, yo pensaba que iba como acreditado como prensa, porque tampoco estaba acostumbrado a este tipo de cosas. Claro, pero Sí. no. Y de repente nos meten por la alfombra roja, está la prensa al otro lado, y yo como saludando así, y ya veo que todo el mundo va en traje, menos nosotros. Yo iba con unos vaqueros y un polo, y hasta había niños en traje, y digo, joder, tío, pero ¿por qué no nos han dicho que esto es así? Que es como de etiqueta, claro, yo no me he traído a Moscú un traje. A ver, Yo claro, no- entendible. para empezar no tengo, pero si me avisas, pues bueno, mejor alquilo algo, yo qué sé. Y era como, claro, estábamos dentro de la zona de invitados, pero estaban
jugadores míticos. Estaba Valderrama, estaba Forlán. Forlán, para mí un ídolo. Yo iba parándole, claro, yo encima desinhibido porque tenía voz con el cuerpo. Claro. Yo parando a todo el mundo y digo, me van a echar del Kremlin a saber si Pero acaban en un la foto te la calabozo llevas. ruso. Y la foto te la llevas. La foto me la llevo, pero éramos ven a por mí. las únicas personas de los invitados a la gala que no llevaban traje. Yo al ver niños con traje dije, joder, creo que no es mi entorno, tendría que estar Creo al que otro estoy lado donde los desentonando periodistas. un poco. Pero ya está. No, tampoco pasé excesiva vergüenza también porque iba desinhibido. Claro, O sea, que o sea, que de a Pues ya poco... el vodka ya te había calentado. el vodka me había calentado, así que de hecho Exactamente. entré a la ventisca como, venga, ¿qué más? Sí. Dame algo más. Poca nieve aquí. Poca nieve, Bájame me esos parece. grados, bájame Sí. esos grados. Vale, perfecto. Ya por último, tenemos una libreta por aquí. Sí. En la que todos los invitados dedican unas palabras, Sí. que firman y luego nos hacemos una foto con la Polaroid y la pegamos en la otra cara. ¿Pero tengo que escribir mientras sigue el programa o...? Sí, ahora una cosa mismo, más? sí, sí. Una súper dedicatoria, poco cualquier dinámico. cosa. Luego, Si se va a O si no, lo escribes si luego, se, lo que si se prefieras. extiende mucho, pues podemos hacer de despedida. Y Sí, Os cuento la Biblia en verso aquí. No sé Buah, quién a- engendró a no sé todo quién. ha habido invitados todo que han puesto comenzó- 4 líneas y otros que no les ha entrado casi sí, en la sí, página. sí, O sea, que- Yo me voy a explayar, os dejo a vosotros hablar y yo me pongo aquí a... Vale, perfecto. Vale. a hablar. Vale, o nos hacemos si queréis la... Sí, mejor nos hacemos Sí, la porque foto. no tenemos mucho Andrés, tiempo. Mejor nos Ah, hacemos vale. la foto y... Nos hacemos la foto, despedimos Adelante, y que nos luego, eche y luego cuidado, firmamos. cuidado el trípode, ¿eh? Vale. Cuidado ese trípode ahí. Y Pi, coge pi, la... pi, 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 pi. Perfecto. Me gusta esto de firmar, muy Muy profesional. Sí, ¿no? Sí. profesional. profesional. Ahora lo que pasa tengo presión, a ver qué os pongo. Como diga lo que pienso. Llevadme a Turquía. Menos mal que siempre aviso del trípode. ¿eh? Si no, bueno, más gracioso. Sí, no, alguna vez sí se ha hostiado el trípode. Si no puedo ¿Cómo trípode, me sí, pongo? vale. Ponte para acá. Vente para acá. Dejo el para micro. entrar todos. Sí, sí. Nos quitamos los cascos. ¿Está muy sucia? Vaya. La limpié el otro día. Te lo juro. Más atrás, yo creo, ¿no? No sé si ponte más atrás. Te iba a a lo mejor decir, no entra. Y ahora la cámara para la miniatura. Todos, por favor. Ah, mirando la cámara, yo. A mí me pasa lo mismo. Iba a estar bien. Espera, creo que no he mirado del todo. Ah, vale. Ah, bueno, vente, Chairo, Mejor, vente. Vente, Xavi. Perfecto. Te cuento un pequeño secreto. En 7 podcasts que llevamos, 5 no, hay alguno que no mira la cámara. 5. Más. Pocos me parecen. Las Yo miniaturas ahora son- al final sí, pero al principio digo, creo que he mirado de refilón solo un segundo a la cámara. Igual no Suele va. pasar, suele pasar. Pues bueno. Julito, te das Sí, los honores. bueno, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias, Andrés. Un honor tenerte Te por queremos aquí. mucho. Ha sido un verdadero Muchísimas placer. Me lo he pasado muy bien, ¿eh? Sí, Decirlo que ha me sido alegro, un la verdad rato es muy que agradable. Nos alegra un montón, nos alegra un montón. Me quedan cosas por contar, o sea que vas a tener que volver. Una Sí. segunda edición. Sí, 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 está sí, claro. sí. Está claro que... Lo que pasa seguro. es que un sitio más cerca, ¿eh? Esto está un poquito Te lejos. lo tomas por culo, sí. Bueno, y Nueva muchas, localización en LC. muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos que os haya encantado el podcast y estamos encantados. Y nos vemos el próximo lunes porque los lunes son menos lunes. Con Con NLK. NLCast.